Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra participación en este webinar. Simplemente un apunte, os agradecemos antes de comenzar, os agradecemos que a lo largo del webinar tenéis disponible el chat o el slot de preguntas para que podáis ir escribiendo todas las preguntas que os vayan surgiendo y al final de esta sesión las resolveremos con nuestro equipo de trabajo. Bueno, mi nombre es María Sández y estoy en la división de desarrollo de negocio de Software One y vamos a empezar dándoos en 5 minutos unas pinceladas de la compañía, sobre todo para aquellos clientes que todavía no nos conocen o no nos tienen situados. Por daros unas dimensiones de compañía, bueno, pues Software One está presente en 90 países, llegando a 150, atención a 150 oficinas a nivel mundial. Con atención global, regional y local. La visión de Software One, somos una compañía de software, cloud y servicios con una transformación tecnológica y digital muy importante. La visión de Software One es que creemos 100% en los mundos cloud y multicloud, que ese cloud hay que gestionarlo, optimizarlo, hay que hacer que las aplicaciones vayan al cloud, hay que optimizarlas y en este caso Software One ha estado trabajando y sigue trabajando en el crecimiento orgánico basado en la compra de compañías, pues para coger todo ese know-how y cross-selizarlo en todos los países. Como, bueno, aquí tenéis todas las compras que ha realizado Software One desde 2019. Para, expertise en empresas con infraestructura, SAP, mundos híbridos, Azure, Google, AWS. Y por reseñaros una compra muy importante, es la compra que se hizo de Intergrupo, una empresa colombiana con más de 500 personas. Y la idea es que, ese camino al cloud no tiene sentido sin que las aplicaciones del mundo legacy se transformen y sean cloud ready. Y pues se compró esta empresa y se ha trabajado en un modelo que se ha desarrollado en Europa y en concreto en España ya tenemos 2 hubs montados en León y Santiago para dar soporte a toda EMEA. Como parte de nuestro portfolio, pues somos una empresa con mucho expertise en todo lo que tiene que ver con el puesto, colaboración, productividad, toda la parte de securización alrededor del puesto de trabajo y trabajando ahora en todos los nuevos workloads de automatización, voz, consistent. Tenemos una línea muy importante que es la parte de data center, ¿no? Entendiendo la modernización de nuestras infraestructuras y definiendo estrategias de camino hacia el cloud. En este sentido, tenemos toda la línea de transformación de aplicaciones precisamente para eso, ¿no? Para trasladar, no nos vale el lift and shift, sino el cloudificar las aplicaciones para que sean cloud ready y que podamos trabajar en cualquier nube pública. En ese sentido, hoy vamos a dar comienzo a un webinar de la mano de nuestros expertos de Application Services en Software One, donde os queremos mostrar un primer camino que es la estrategia para modernizar las aplicaciones utilizando contenedores. Aquí además os mostraremos nuestra metodología para acometer este tipo de proyectos y sin mucha más dilación doy paso y entrada a mis compañeros Alejo González, arquitecto de soluciones, y Millerlandi Villa, Solution Specialist. Muchas gracias y a disposición. Buenos días. Muy buenos días, gracias María por la presentación. El objetivo de este webinar es hablar efectivamente sobre la adopción de aplicaciones e infraestructuras nativas en la nube. Este tema de adopción ha tenido un gran crecimiento, la modernización de aplicaciones se encuentra en las conversaciones de todas las compañías, lo cual ha representado un gran desafío para estas en buscar y construir una adecuada ruta de transformación. El desafío de las compañías no es solo construir un modelo lift and shift, que seguramente ya muchas lo han hecho, sino construir una estrategia efectiva para llegar a la nube, absorbiendo obviamente los beneficios que tiene esta y teniendo unos costos mantenibles en el tiempo. Nuestro objetivo hoy es mostrarles que hay otras formas de hacer esa modernización de las aplicaciones de una manera ágil, con unos beneficios bien importantes, ayudarlos y acompañarlos a través de un marco de trabajo que tenemos construidos en Software One, basado totalmente en la experiencia con otros clientes,
y que hemos ayudado a otros clientes y que les ha logrado ayudar a llevar de una manera mucho más acertada de obtener victorias tempranas en la modernización, obteniendo pues una generación de valor importante a las compañías. Como vemos en esta imagen, pues muchas empresas dentro de sus entornos de TI tienen aplicaciones, infraestructuras que permiten apoyar la innovación, pero adicionalmente tienen otras aplicaciones y otras infraestructuras que a pesar de su obsolescencia, pues funcionan y las compañías temen modificarlas, temen hacer cambios importantes. Estas aplicaciones legacy representan operativamente un esfuerzo importante en mantenerlas y evolucionarlas, y a la hora de innovar, pues nos limitan bastante. Nos limitan en lograr la eficiencia de costes, nos limitan en mantener unos requisitos de seguridad y cumplimiento que ya no son requisitos, sino son exigencias de las compañías, en garantizar la calidad hacia nuestros clientes, en proveer soluciones totalmente fiables y en maximizar la agilidad para ofrecer nuevas cosas a nuestros clientes. Alguna vez, seguramente algunos han escuchado de hablar del término de containerización. Espero que sí. Pues el uso de containerizadoras en este momento no es nuevo. Hace varios años se viene hablando del tema. Sin embargo, en este momento, gracias a los proveedores, a las tecnológicas grandes, se ha vuelto a popularizar bastante el término. ¿Por qué? Porque tenemos beneficios importantes en implementar este tipo de soluciones, porque son livianos comparados con las soluciones anteriores en máquinas virtuales y porque nos permite tener una agilidad mayor a la hora de innovar. Los contenedores pueden ayudar a las empresas a modernizar todas sus aplicaciones legacy y, por supuesto, a crear nuevas aplicaciones nativas en la nube, que sean escalables, que sean ágiles. Los contenedores y sus gestores nos dan una forma estandarizada de empaquetar esas aplicaciones, donde incluimos todo lo que necesitamos para ejecutar nuestras aplicaciones de forma similar y coherente y tener un control del ciclo de vida del software. Bueno, aquí tenemos algunos datos de mercado. Es un reciente estudio de Gartner, bueno, reciente en febrero de este año, donde nos muestra que los ingresos mundiales alrededor de la gestión de contenedores crecerá de alrededor de 465 millones de dólares que estaban en el 2020 hasta alcanzar $1 millón en el 2024. También se estima que para el 2022, más del 75% de las organizaciones mundiales ejecutarán sus aplicaciones en contenedores en entornos productivos, porque se está utilizando más en otros entornos y frente a un 30% que actualmente lo usan. Bueno, así como crecen también las organizaciones que están implementando este tipo de tecnologías, también van creciendo las aplicaciones empresariales. Entonces hablamos de pasar del uso de un 5% a un 15% más o menos en 4 años. Esta cifra generalmente no se ve tan incremental porque pues arrastramos una acumulación de aplicaciones legacy, otro montón de deuda técnica que tienen estas mismas aplicaciones y por supuesto un tema presupuestal que tienen las organizaciones. Bueno, para comenzar a desarrollar estos contenedores también debemos pensar en la administración de los mismos. Para esto, digamos, las empresas y los proveedores están trabajando cada uno en diferenciar su oferta, haciendo soluciones mucho más completas, que lo que buscan es apoyar esa integración entre los desarrolladores y los equipos operativos para hacer los temas de integración continua y entrega continua durante el ciclo de vida de las aplicaciones. Aquí tenemos 3 modelos de implementación de contenedores que tenemos. El tema de software, básicamente son los que nos proporcionan servicios tanto operativos y de desarrollo de aplicaciones, y que la empresa lo puede implementar en sus instalaciones o dentro de un entorno IaaS de nube pública. Para esto está, por ejemplo, OpenShift, Tanzu, como algunos casos. A nivel de nube pública, son los que más escuchamos, que digamos son los que me proporcionan los contenedores en una nube pública, y son tecnologías que puedo extender tanto local en el cliente como en unos entornos de nube pública. Aquí normalmente escuchamos a Amazon con EKS o escuchamos a Microsoft con AKS, son un poco los más conocidos.
Y hay un tercero, que son los servicios alojados o gestionados. Básicamente son proveedores que administran su propia distribución de contenidos y ofrecen soluciones estándar y proporcionan unas herramientas para su fácil administración. Aquí hay otro tipo de plataformas. En la gráfica podemos ver cómo es el comportamiento de uso de ese tipo de contenedores. Vemos una porción bien importante para lo que son implementación de contenedores más on-premise, pero lo va siguiendo el tema de la implementación de contenedores en nube pública, va creciendo considerablemente. Bueno, dentro de las ventajas que nos proporciona todo este tema de containerización, tenemos cinco ventajas importantes de las que les voy a hablar. Está la portabilidad. Básicamente la containerización puede ejecutarse en cualquier computador de escritorio o portátil capaz de llevar a cabo pues, un entorno. Prácticamente cualquier persona podría empaquetar una aplicación en su portátil, probarla en línea sin hacer ninguna modificación y con lo cual, digamos, el entorno en cual lo desarrollo y lo tengo productivo va a ser totalmente limpio. ¿Vale? Hablamos de la escalabilidad y modularidad. Digamos, los contenedores son muy livianos, no se sobrecargan. Gracias a esta capacidad, los contenedores sirven para escalar muchas aplicaciones a través de grupos de sistemas que me permiten aumentar o disminuir los servicios de acuerdo a los picos de demanda que vaya a tener mi aplicación. Algunas herramientas, las mejores herramientas realizan escalabilidad de contenedores, incluso haciendo procesos automáticos de carga de los contenedores. A nivel de velocidad, como las aplicaciones no necesitan tener un sistema operativo, se ejecutan muchísimo más rápido a diferencia de las máquinas virtuales. Estos contenedores se pueden ejecutar en segundos, mientras que las máquinas virtuales necesitan para iniciar, obviamente, necesitan un tiempo para iniciar su sistema operativo. También tenemos el tema de imágenes de Docker, donde pues aquí tenemos miles de imágenes públicas que cualquiera puede usar, entiéndase por la imagen, el componente donde tengo tanto el sistema operativo como el conjunto de software base que necesito para que mi aplicación funcione. Estas bibliotecas de imágenes nos permiten encontrar casi cualquier imagen que necesitemos para los contenedores, de acuerdo a las necesidades específicas que tengan las aplicaciones. Otra muy importante es el aislamiento y la regulación. Las aplicaciones no solo están aisladas unas de otras, sino que también están aisladas de su sistema base. Entonces, es mucho más fácil controlar una aplicación dentro de un contenedor. También asegura que tanto los datos como el código permanezcan aislados. Hay otros datos de referencia que muestra la imagen, donde básicamente compara las ventajas que tienen los contenedores con respecto a las máquinas virtuales. Aquí tenemos pues importantes brechas entre las dos tecnologías a nivel de productividad, agilidad, soporte, el tema de DevOps y mejoras obviamente en costos y eficiencias a nivel de las infraestructuras. Bueno, como podemos ver, existen múltiples opciones y beneficios en considerar al momento de querer pasar de una arquitectura basada en servicios o la que se tenga a un modelo de contenedores. Lo más importante aquí es que podamos analizar las necesidades, los requerimientos de las aplicaciones e infraestructuras para después considerar un modelo adecuado a seguir en ese viaje de modernización pues, que las compañías están. Como lo explicará más adelante, a continuación mi compañero Alejandro, a nivel de metodologías y procesos que seguimos como SoftwareOne. Adelante, Alejandro. Hola, Miguel, muchas gracias. Bueno, para continuar, nos parece que es importante aterrizar y dejar algunos conceptos claros de Docker, algunos fundamentos de Docker, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, cuál es la tecnología sobre la que nos estamos presentando. Para presentar esos conceptos, estos fundamentos de Docker, nos parece que es una buena aproximación compararlo contra lo que estábamos trabajando, contra lo que veníamos ejecutando normalmente en las máquinas virtuales. Cuando yo tenía una máquina virtual, lo que partía era de que tenía una infraestructura donde tenía un servidor, ese era un servidor robusto que tenía una capacidad grande de cómputo. Sobre ese servidor yo montaba un sistema operativo que lo llamábamos el sistema operativo host, que era el que estaba controlando los recursos que teníamos en este servidor grande, y encima de ese sistema operativo host montaba un componente que se llamaba el hipervisor. Ese hipervisor lo que me permitía era dividir esa capacidad de cómputo
de ese servidor en pequeñas máquinas virtuales donde cada uno tenía sus elementos puntuales, sus elementos particulares, ¿cierto? Y ya después, para cada máquina virtual, yo montaba un sistema operativo propio de la máquina virtual y sobre ese sistema operativo montaba las aplicaciones, montaba los componentes, montaba las librerías y todas las herramientas que necesitaba para operar. Así lo hacía para una aplicación 1, para una aplicación 2, para una aplicación 3, digamos que montaba las máquinas virtuales para cada uno de ellos, ¿cierto? Y esto estaba generando algunas dificultades o generando algunos problemas porque nos quedaban que estas máquinas virtuales eran unas máquinas virtuales muy grandes, que ocupaban mucha capacidad en cuanto a almacenamiento y sobre todo en recursos al momento de yo aprovisionar estas máquinas. De modo que yo lo que hacía es aprovisionaba esas máquinas y normalmente estaban ahí aprovisionadas donde estaban corriendo mis aplicaciones. ¿Qué cambia con la aparición de Docker? Tenemos la misma infraestructura, un servidor grande, robusto, donde tenemos una capacidad de cómputo, tenemos un sistema operativo host, que puede ser algún sistema operativo sobre el que esté corriendo ese computador, y aquí empieza a aparecer un componente que se llama el Docker Engine, que es el que me permite utilizar esta capacidad del cómputo y que mis aplicaciones ya no tengan que tener un sistema operativo específico para ellos, sino que aprovechan todas las capacidades que tienen del sistema operativo host. Ya me estoy ahorrando este componente que teníamos acá del sistema operativo propio de la máquina virtual. Yo en esta cajita o en esta máquina virtual liviana, por el momento lo vamos a llamar una máquina virtual liviana, solamente tenía las DLL, los ensamblados, los archivos de configuración y las diferentes herramientas que hacían parte de mi aplicación. ¿Qué me permite esto? ¿Qué me habilita esto? Estas máquinas virtuales, aclaro, ese es el término que vamos a utilizar por el momento, estas máquinas virtuales son unas máquinas virtuales muy livianas, hacer unas máquinas virtuales muy livianas, yo las puedo desplegar, las puedo mover entre un ambiente y otro y las puedo aprovisionar de forma muy rápida y aprovecho mejor los recursos del sistema operativo host. Ahora, esas máquinas, lo que estábamos llamando anteriormente máquinas virtuales livianas, en realidad se llaman una imagen. Y una imagen lo que tiene es una representación de mi aplicación con todos los archivos y con todos los componentes necesarios para que ella funcione, aprovechando la capacidad de cómputo que tiene dentro del host y solamente los elementos específicos para que mi aplicación funcione. Estas imágenes tienen una funcionalidad o tienen una facilidad y es que yo puedo partir de imágenes existentes al momento de crear mis propias imágenes. Entonces, por ejemplo, puede haber una imagen en la que yo tengo un MySQL implementado, ¿cierto? Sobre ese MySQL implementado que está en un repositorio, está una imagen que ya tiene toda una versión inicial de MySQL montada, y yo sobre esa versión de MySQL lo que hago es que monto mis tablas, mis procedimientos almacenados, mis vistas, que es propio de mi aplicación. Entonces no tengo que construir todo desde cero, simplemente parto de algo que ya es existente y yo agrego los elementos que son específicos, que son propios para mi aplicación. Igual pasa si lo que quiero montar es una aplicación .NET, si quiero desplegar unas APIs, para esas APIs tomaré una imagen base donde ya tengo Internet Information Server, donde ya tengo ASP.NET o .NET Core, dependiendo de lo que yo quiera implementar, y en mi imagen voy a montar las DLL, los archivos de configuración y elementos específicos que hacen parte de mi aplicación y así sucesivamente tenemos muchas imágenes de las que yo puedo partir para poder hacer la mejor implementación. ¿Dónde están esas imágenes? Entonces para eso existe algo que se llama un registry, que es una especie de directorio, que es una especie de repositorio donde están un conjunto de imágenes y yo puedo buscar la que más se acomode dentro de lo que estoy necesitando. Podemos ver más o menos cómo sería, o por lo menos ver un registro de imágenes que es como el más conocido, que es Docker Hub, y en Docker Hub tenemos imágenes para Linux, tenemos imágenes para Windows, yo puedo filtrar por categorías si quiero hacer temas de analítica, si quiero implementar temas de DEOS, si quiero implementar temas de monitoreo, tengo muchas imágenes disponibles para eso, y las puedo buscar, ¿cierto? Y puedo tomarlas desde ahí para empezar a construir mis imágenes con una base que ya esté montada y estos repositorios pueden ser tanto públicos como privados. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, de lo que yo quiera trabajar, puedo partir de una imagen que tomo de un repositorio público, luego hago mi implementación particular y si yo quiero que esa sea una aplicación abierta al mercado, que muchas personas la puedan acceder,
la puedo montar dentro de ese mismo registro, dentro de ese mismo Docker Hub, para que muchas personas puedan verla, puedan acceder a ella y se me vuelve como una store adicional donde estoy montando mi aplicación, o si es una aplicación interna de mi compañía, donde solamente la deberían ver personas de mi compañía, lo que hago es que implemento un registro privado, un directorio privado, donde solamente las personas de mi compañía y a quienes yo le dé acceso a eso, pueden ver esas imágenes que tengo ahí disponibles. Ahora, cuando yo esas imágenes las aprovisiono con capacidad de cómputo, les doy memoria, les doy procesador y las instancio dentro de un servidor, ya tengo una aplicación que se está ejecutando y eso lo llamamos un contenedor. Esto es una imagen que ya está corriendo dentro de un servidor. Ahora, él es compatible con otros contenedores que estén dentro de ese mismo servidor y para eso lo que definimos es como unos recursos mínimos que va a consumir de ese servidor y unos recursos máximos hasta donde va a escalar esa máquina, ¿cierto? Para poder hacer un uso correcto de este servidor y que no lo vaya a saturar y vaya a generar problemas con otros contenedores que tenga disponible. ¿Qué pasa si llegué a la capacidad máxima que yo tenía definida para este contenedor y todavía sigo teniendo peticiones y todavía está creciendo el nivel de la demanda? Pues como la imagen es pequeña, como dijimos que es de un espacio, ocupa un espacio pequeño, no tengo que aprovisionar un sistema operativo, muy rápidamente puedo aprovisionar otra imagen en la cual en ese momento ya estoy duplicando la capacidad de cómputo que tengo para eso. Y si sigue creciendo, puedo aprovisionar una tercera, puedo aprovisionar una cuarta, ¿cierto? Y eso se hace de forma muy rápida, toma porciones de segundos para poder aprovisionar esas imágenes, porque la idea es que sean imágenes muy pequeñas. Y como les decía ahora, esas imágenes son compatibles con otros contenedores que están corriendo y que están ejecutando otras funciones específicas y todo eso lo tengo dentro de un mismo servidor. Ahora, se me llena el servidor, ocupo la capacidad de cómputo específica de ese servidor, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo implementar un clúster de servidores donde tengo varios servidores que están utilizando, sobre los cuales, perdón, estoy desplegando estos contenedores y estoy copiando esas imágenes y dándoles ejecución, poder de ejecución entre los diferentes servidores y todo esto se hace muy rápido, ¿cierto? Y sacándole como un mayor provecho a la capacidad de cómputo que tengo ahí. Pero para que ese proceso se haga de forma automática y no tener personas que estén manualmente aprovisionando máquinas y desaprovisionando máquinas, cuando tengamos más o menor demanda, existe un componente que se llama el orquestador. El más conocido dentro de este mundo de los orquestadores es Kubernetes, no quiere decir que sea el único, pero es el más conocido dentro del mercado, el más utilizado. Inclusive AWS, Azure han sacado sus propias implementaciones de Kubernetes basado en el estándar de Kubernetes, que ha mostrado pues tener como muchas ventajas. Y lo que se encarga este orquestador es cuando ve que un contenedor se está quedando sin capacidad de cómputo, activa unas reglas para duplicar, para generar otra instancia de otro contenedor, ¿cierto? O cuando ya vemos que baja la demanda de peticiones sobre un contenedor específico, lo que hace es que los va a desaprovisionar, los va a eliminar para regresar la capacidad de cómputo que tengamos disponible en el computador. Entonces, para eso se tienen unas reglas con las que yo defino cómo voy a hacer el autoescalado o cómo voy a hacer el desescalado, donde esas reglas las puedo hacer por uso de memoria, las puedo hacer por uso de CPU, las puedo hacer que en un horario específico aprovisiono más máquinas porque sé que en ese horario viene una demanda adicional. Entonces, eso es uno de los elementos que me permite hacer este orquestador. Otro de los elementos que es importante es el tema del monitoreo. Desde este orquestador yo puedo ver qué recursos están consumiendo, yo puedo ver si están generando errores al interior de estos contenedores y poder tomar medidas frente a esos errores que se están generando. Otro tema que me permite es que cuando se llena la capacidad de cómputo de un servidor, llevarlo al otro, interactuar con los diferentes servidores que hacen parte de mi clúster. Él se encarga de eso y de crear las nuevas imágenes de los, donde crear las nuevas instancias de los contenedores en los otros servidores. De eso también se encarga el orquestador. Y otro elemento muy importante es que actúa como un balanceador de cargas, donde dependiendo de la demanda que tenga cada uno de estos contenedores, va a enviar las peticiones por uno de los contenedores que yo tengo aprovisionado con una imagen puntual o por el otro para poder atender la demanda.
Entonces, digamos que aquí vemos algunos elementos que son los básicos para entender este tema de contenedores. Hablamos de qué es la imagen, que es la que encapsula todos los componentes que va a tener mi aplicación. Esa imagen tiene un nivel de inmutabilidad, lo que me permite moverla entre diferentes entornos de desarrollo, pruebas de producción, garantizando que sea la misma imagen. Si yo tengo que hacer un cambio, lo que hago es que genero una nueva versión, pero me permite dar un control de las aplicaciones que yo estoy teniendo. Vimos el registry, que es ese directorio, esa biblioteca donde yo tengo un conjunto de imágenes de las que puedo partir y que posteriormente también monto las mías para poder aprovisionar esas máquinas de forma rápida. Vimos los contenedores, que son los que se están ejecutando y los que en realidad están haciendo que corran las aplicaciones. Y por último vimos los orquestadores, que son los que se encargan de aprovisionar y desaprovisionar estos computadores según la demanda, de distribuir las transacciones entre estos orquestadores para sacar el mejor provecho de estos elementos, bueno, otras funcioncitas adicionales. Ahora, ¿cómo esto aplica para mis aplicaciones? ¿Cómo yo saco ventaja extra entre mis aplicaciones? Pues aquí tenemos dos mundos completamente diferentes. Hay un mundo que es cuando yo estoy desarrollando aplicaciones nuevas, lo que dentro de la literatura se conoce como un greenfield. Otro tema es, ojo, yo ya tengo una aplicación existente y esa aplicación la quiero montar sobre contenedores. ¿Qué tengo que hacer para montar mi aplicación sobre contenedores? En el primer mundo, en el mundo de las aplicaciones nuevas, el tema es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo lo estoy construyendo. Entonces, empiezo a definir unos lineamientos arquitectónicos, unas prácticas de desarrollo de software donde pueda convivir con esas ventajas o esas restricciones que tienen los contenedores. Por ejemplo, una de las restricciones que yo debería tener en cuenta. Sabemos que un contenedor se crea y se destruye en la medida en que el orquestador está necesitando más o menos capacidad de cómputo. Entonces, no tiene sentido que yo tenga persistencia dentro de un contenedor porque en algún momento van a desaprovisionar ese contenedor, se va a eliminar ese contenedor y la información que yo persistí dentro de ese contenedor se va a perder. ¿Qué deberíamos de hacer? Entonces debería haber un lineamiento que nos diga, vamos a tener un storage externo, un almacenamiento externo, donde yo voy a tener esos elementos que requieren una persistencia. Igual pasaría con elementos de caché. Y así como esto, hay un conjunto de prácticas que debería definir mi equipo de trabajo, que deberíamos tener unos estándares de desarrollo para poder sacar el mayor provecho de estos contenedores. Otro tema muy importante cuando yo estoy desarrollando aplicaciones nuevas es buscar las imágenes apropiadas para partir, para que sean el punto de partida de lo que yo estoy desarrollando en mi aplicación de acuerdo a las tecnologías que vaya a utilizar. Otro tema muy importante es que mi aplicación está compuesta de diferentes elementos, bases de datos, capas de presentaciones, capas de servicios, es buscar una imagen apropiada para cada uno de esos elementos. Y otro tema que se tiene como recomendación es yo construir contenedores pequeños con elementos puntuales de mis aplicaciones para que pueda promover o pueda habilitar que se hagan cambios fáciles dentro de mis aplicaciones. Pero eso, como les digo, dentro del tema aplicaciones nuevas, es más un conjunto de lineamientos que yo debería tener en cuenta, que yo debería considerar. Ahora, cuando estoy hablando de aplicaciones existentes, que fueron aplicaciones que se construyeron previamente a que estuvieran implementados estos contenedores o que cuando se construyeron no estaban pensadas en que las íbamos a montar sobre un contenedor porque seguramente no existía la tecnología o estaba todavía muy incipiente en el mercado, todavía no había un grado de adopción grande en esa tecnología. Entonces, con esas aplicaciones tenemos que empezar a hacer un proceso de mirar cómo llevo yo esa aplicación a unos contenedores y ahí es donde nosotros tenemos unos procesos de modernización de aplicaciones que les vamos a hablar. Lo primero que yo voy a tener en cuenta para una aplicación existente es que exista una imagen con la que yo pueda correr mi aplicación. Entonces, me voy para el Docker Hub, donde tengo todas las imágenes básicas, y busco una que tenga las tecnologías, que tenga los sistemas operativos, que tenga los servidores de application services necesarios para que yo pueda correr mi aplicación. Y aquí seguramente vamos a encontrar algo que se acomode a nuestras necesidades. Como nos lo contaba ahorita, como lo decía ahorita Miller, existen miles de imágenes acá disponibles y lo más seguro es que vamos a encontrar alguna que se acomode con nuestras necesidades. Para encontrar una imagen no es suficiente. Tengo que garantizar que esas imágenes que están allá dispuestas no tienen vulnerabilidades. ¿Por qué? Como son imágenes públicas donde todo el mundo puede acceder a ellas, puede descargarlas, los hackers las descargan, empiezan a correr procesos para revisar qué vulnerabilidades, qué huecos de seguridad tienen esas imágenes y si yo monto
una aplicación sobre una base que tiene una vulnerabilidad, esa vulnerabilidad la incorpora a mi aplicación. Y puede pasar que se apoderen de datos, que se apoderen de información de mi compañía, o que personas vean elementos que no tienen que ver de mi compañía. Entonces es muy importante hacer ese análisis de vulnerabilidades. Eso es un proceso también que es relativamente fácil, porque existen algunos proveedores en el mercado como Snyk o como Vulnerabilities and Sponsors, que tienen una lista, que tienen una base de datos de las vulnerabilidades que se han identificado dentro de esas imágenes. Entonces yo lo que hago es constato que la base que esté utilizando, la imagen base que estoy utilizando, no esté reportada dentro de estas bases de datos, y para eso hay herramientas que inclusive me hacen la validación sola. Cogen la base que puedo utilizar y van y validan y comparan contra esas bases de datos y me dicen si la puedo sacar, si no la puedo sacar, y si las vulnerabilidades que tienen son altas, medianas, ¿cierto? Me sacan eso. Y otro componente muy importante para este tema de vulnerabilidades es una herramienta que se llama Docker Scan, que Docker Scan lo que hace es que va escaneando entre las diferentes capas de los contenedores o las imágenes que yo estoy montando, y me va reportando qué errores, qué malas prácticas estoy implementando, qué posibles vulnerabilidades yo estoy haciendo, pero porque ya las estoy incorporando yo dentro del tema que estoy haciendo. Entonces, otro punto muy importante es seleccionar la imagen del contenedor adecuada, pero que esa imagen no tenga vulnerabilidades expuestas. Ahora viene un tema que es más importante aún, y es, recuerden que mi aplicación, cuando yo la construí, no estaba pensando que la iba a alojar en contenedores. Eso es un tema nuevo que hoy yo quiero mover a contenedores porque me están dando unas ventajas y quiero sacar provecho de esas ventajas. Pero tengo que mirar qué tan alineada está mi aplicación con respecto a esas prácticas que dijimos que no se deberían de hacer dentro de contenedores. Entonces, para eso tenemos un conjunto de herramientas que también hacen análisis del código fuente de las aplicaciones, o en muchos de los casos cogen la aplicación ejecutándose en un ambiente productivo o no productivo y hacen un escaneo de las acciones que están ejecutando dentro de ese proceso en ejecución y me dicen si está utilizando bien o si no está utilizando bien las prácticas para utilizar de contenedores. Aquí vemos un listado de esas prácticas que no deberían ser utilizadas. Por ejemplo, cuando yo estoy manipulando archivos dentro de un contenedor, no debería ser una buena práctica. ¿Por qué? Porque cuando estoy ese contenedor va a eliminar el archivo, y estas herramientas me dicen, ojo, ¿qué tanto impacta eso al momento de monitorizar al mover mi aplicación a contenedores? Y qué tan manual o qué tan automatizado puede ser la solución de ese error. Porque hay unos de estos errores, de estas prácticas, que se resuelven de forma automatizada, mientras que hay otras en las que yo necesito hacer una intervención manual, y de acuerdo a eso necesito un mayor esfuerzo o un menor esfuerzo para poder contenerizar mi aplicación. También también revisamos un tema que se llama la deuda técnica de la aplicación. Ahorita ya nos hablaba un poquito de esto, qué tan buenas prácticas de implementación de desarrollo tengo yo sobre mis aplicaciones, de modo que pueda sacar el mayor provecho de los contenedores. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que no está liberando los recursos de memoria que está utilizando, cuando el orquestador empiece a orquestar esa aplicación, va a generar un primer contenedor, no va a liberar la memoria, va a generar un segundo contenedor, se va a llenar la memoria, va a generar un tercer contenedor, se va a llenar la memoria, y tengo un montón de contenedores ocupando espacio de ese servidor porque no pude liberar bien la memoria, y no voy a regresar nunca a esa capacidad de cómputo a pesar de que ya no estoy ejecutando transacciones sobre ellos. Entonces, esas son algunas prácticas que también revisamos, que también existen herramientas que nos permiten ayudar a ese tema de prácticas para ver cómo podemos hacerlo. Y un elemento adicional que revisamos antes de contenerizar una aplicación es si mi aplicación cumple con las necesidades que yo tengo. No tiene sentido si mi aplicación tiene unos problemas de mantenibilidad y yo cada que voy a hacer un cambio me demoro 6 meses para poder implementarlo. Al llevar eso a contenedores, él no me va a solucionar esos problemas. Él me puede ayudar con algunos problemas de pronto en despliegue, de pronto en generar una excelencia operacional o en manejar un poquito mejor el performance, pero hay otras características que por sí moverlas a contenedores no me va a llevar ese tipo de solución. Entonces aquí lo que hacemos es que analizamos las aplicaciones bajo 5 pilares, que son el pilar de disponibilidad, seguridad, excelencia operacional, eficiencia en performance y optimización de costos, y de acuerdo a las brechas que identifiquemos entre estos pilares decimos, contenerizando vamos a solucionar estos problemas, o definitivamente no es suficiente con contenerizar y necesitamos hacer unas acciones adicionales antes de contenerizar esa aplicación
para poder cubrir las necesidades que tiene la organización. Entonces, estos 4 puntos son los que evaluamos antes de tomar la decisión de si podemos containerizar o no podemos containerizar una aplicación, o cuál es el camino que vamos a seguir para containerizar una aplicación, habiendo diferentes caminos. Hay un camino que es un replatform. ¿Y qué es un replatform? Cojo yo mi aplicación tal cual está y la muevo a un contenedor y tengo que hacer unos ajustes muy básicos. De pronto esos elementos que nos sacaba por ahí ese primer informe que nos decía, ojo, esto no lo cumple con un contenedor. Hay otro que es un refactor y que yo tengo algunos problemas de deuda técnica y quiero resolverlos, entonces voy a hacer una intervención puntual sobre ese código fuente para resolver esos problemas de deuda técnica, pero si mi aplicación definitivamente no se está alineando con lo que yo necesito y necesito unas capacidades adicionales, tengo que reconstruir esa aplicación reutilizando de pronto algunas reglas, reutilizando algunos elementos que tengan un buen estado de salud, ¿cierto? Pero normalmente tengo que hacer un proceso de reconstrucción. ¿Qué pasa? Que en la medida en que tenga que hacer más cambios, me voy a demorar más, me voy a gastar más tiempo en poder ejecutar ese proceso. Entonces, es donde tenemos que tener una consideración de cómo voy a hacer ese proceso. Para eso, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta? ¿Cuál es el mejor camino que nosotros estamos pensando ejecutar? Lo ideal es yo tener mi aplicación en un servidor y poder de forma automática replatformarla, o sea, moverla a contenedores y que eso se haga de forma automática. Inclusive ahí tenemos herramientas que nos hacen ese proceso y que lo hacen muy rápido. O sea, estamos hablando de que en cuestión de horas yo podría tener una herramienta que está en un servidor y moverla a un contenedor, y esas herramientas se encargan de resolver aparte de esos elementos que no lo soportaban cuando estaban en el servidor y que, perdón, que no se soportan cuando estaban en el contenedor y que lo estoy haciendo dentro de mi servidor. Ahí tenemos herramientas de Microsoft, ahí tenemos herramientas de AWS, OpenShift también tiene sus propias herramientas. Nosotros particularmente utilizamos una herramienta de un proveedor en la India que nos ha parecido pues que ofrece unos resultados muy buenos frente a este tipo de temas. Y una vez que yo hago el replatform, lo que puedo hacer es que puedo ir economizando un poquito en infraestructura, en cuanto a la eficiencia operacional de esas aplicaciones, y con eso voy resolviendo poco a poco los elementos de deuda técnica que me permiten sacarle mayor provecho a esos servidores. Sin embargo, no en todos los casos yo lo puedo hacer de esta forma. Ahorita miramos cuándo no lo podemos hacer, pero cuando es este el elemento que, o cuando es este, lo que deberíamos de hacer o el diagnóstico que deberíamos de hacer, lo primero que yo hago es que hago una application discovery. Dentro de ese application discovery lo que yo estoy revisando es con las herramientas que hacen el escaneo, qué tanto se están alineando para poder moverlas a contenedores, y aquí tengo un equipo de trabajo que está haciendo ese tipo de actividades, están revisando las aplicaciones y están corriendo un proceso de discovery para ver qué ajustes tengo que hacer. Posterior a eso se hace un filtrado, se sacan las aplicaciones que es factible a moverlas a contenedores y los pongo por aquí en un backlog, ¿cierto? Y las que no, las pongo en stand-by para posteriormente hacer un análisis más grande, un análisis mayor de lo que deberíamos de hacer. Y una vez que ya tengo filtradas mis aplicaciones, lo que hago es que pongo equipos de trabajo, ¿cierto? Que por medio de prácticas ágiles y por medio de sprints empiezan a modernizar estas aplicaciones o empiezan a pasarlas a contenedores. Esos equipos normalmente empiezan habilitando los scripts de infraestructura como código para poder aprovisionar los contenedores, los clusters de Docker, etcétera, y posteriormente empiezan a hacer todo el refactor de las aplicaciones. Como les contaba ahorita, el elemento aquí más crítico es en las pruebas que yo tengo que hacer sobre una aplicación, porque casi que tengo que hacer una regresión completa, ¿cierto? Porque estoy haciendo un cambio grande en esa plataforma de esa aplicación. Y hemos tenido unas eficiencias muy buenas haciendo este proceso, hemos aumentado la velocidad de ejecución de urbanización de aplicación en un 80%, hemos reducido costos de infraestructura de TI hasta en un 55% y hemos reducido el costo de tenencia total hasta en un 75%. Pero ¿qué pasa cuando el proceso no es transparente? Cuando yo tengo que hacer unas funcionalidades adicionales. Entonces aquí lo que otra vez decimos es que, ojo, yo tengo que hacer un rebuild de mi aplicación. Entonces esta es mi aplicación tiene un montón de características, un montón de funcionalidades, que normalmente esas funcionalidades se están mezclando una con las otras, ¿cierto? Y lo que nos dicen las prácticas es, venga, haga un proceso de modernización, un refactor de su aplicación, pero hágalo paso por paso, hágalo por funcionalidades, hágalo por dominios, hágalo por responsabilidades, y ahí utilizamos un elemento, un patrón que se llama el patrón de estrangulación de aplicaciones o estrangulación del monolito, donde yo pongo un equipo de trabajo
a sacar responsabilidades puntuales de esta aplicación, supongamos que A es la funcionalidad de clientes, ¿cierto? Que B es una funcionalidad de facturación, entonces yo lo primero que hago es llevo a mi aplicación moderna la funcionalidad de A y me la llevo como un contenedor particular donde tiene todas las funcionalidades de los clientes. Luego llevo B, donde tengo todos los elementos de facturación y me lo llevo como un contenedor particular donde tengo todo el tema de facturación. Esto con el fin de que yo pueda hacer cambios en facturación sin impactar lo que tengo en el tema del cliente, pero el tema de cartera, el tema de conciliaciones bancarias, el tema de pagos electrónicos, lo dejo todavía en mi sistema legado para ir migrando pedacitos por pedacitos. En un siguiente release, migro nuevas características de mi aplicación, ¿cierto? Migro el tema de conciliaciones bancarias, ¿cierto? En otro siguiente release, migro todo el tema de pagos electrónicos y de conciliaciones bancarias y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que cuando yo migro A y B, facturación y clientes, todavía tengo dependencias de funcionalidades que quedaron en el sistema legado. Entonces, creo esta capa que tenemos acá, que es una capa de anticorrupción, una capa que se llama Anticorruption Layer dentro de la literatura, y lo que me permite este Anticorruption Layer es que A pueda seguir consultando información o pueda seguir enviando información a mi sistema legado, ¿cierto? De forma temporal mientras termino de estrangular toda la aplicación. Entonces, esto es un elemento que me permite hacer la integración entre el legado y el sistema moderno, que posteriormente la idea es que se destruya cuando yo ya termino de migrar todas las funcionalidades. Pero, ¿qué es lo que me permite esto? Lo que me permite esto es migrar mi aplicación o modernizar mi aplicación legada por medio de mínimos productos viables, donde cada release voy entregando funcionalidades nuevas dentro de la ejecución. Entonces, ese es el proceso que hacemos cuando yo definitivamente tengo que hacer un rebuild completo de mi aplicación. Listo. Ahora, ¿cómo podemos ayudar con esto? Ya vimos que existen diferentes caminos para modernizar una aplicación, ya vimos que hay unos elementos que yo debo tener en cuenta y que yo debo considerar al momento de tomar la decisión de cómo llevo mi aplicación a contenedores. Pues nosotros tenemos un servicio que es un advisory de modernización de aplicaciones, donde eso que vimos en el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de revisar imágenes disponibles, de revisar vulnerabilidades, de revisar prácticas que se puedan hacer no con contenedores, de revisar estado de salud y de revisar las brechas de dónde está mi aplicación y dónde quiere llegar, las incluimos dentro de este proceso de advisory y hacemos unas recomendaciones de qué es lo mejor que se puede hacer, si hacer un replatform, si hacer un refactor, si hacer un rebuild, ¿cierto? Y la forma más adecuada de hacer ese refactor, ese replatform y ese rebuild. Entonces, eso era lo que queríamos comunicarle, cómo es más o menos nuestra metodología para poder llevar las aplicaciones a contenedores. No sé si tienen alguna duda, no sé si quedó alguna pregunta dentro de la sesión que tuvimos. Nada. Muchas gracias, Alejandro Miller, por la presentación que nos habéis hecho. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Hemos recibido algunas preguntas que las vamos a lanzar ahora, pero os invitamos a que sigáis preguntando en el apartado del panel de preguntas. ¿Vale? Empezamos. ¿La implementación de contenedores debe ser directamente en la nube? ¿Cómo es ese camino de adopción a la nube con contenedores? Bueno, hay ese tema de cuando yo estoy haciendo la implementación de contenedores, no necesariamente tengo que empezar por la nube. Como vimos, había un servidor host, ¿cierto? Sobre ese servidor host era que yo montaba mis contenedores, yo aprovechaba toda esa capacidad de cómputo que yo tenía ahí. Eso, ¿qué sí pasa? Cuando yo monto mis aplicaciones, las tengo contenerizadas, yo puedo utilizar capacidad de cómputo local o me puedo mover a capacidad de cómputo en nube sin necesidad de hacer cambios sobre mis aplicaciones. Está cambiando el motor sobre el que se está ejecutando mi aplicación, pero no estoy cambiando mi aplicación, la que tengo contenida dentro de la imagen. Entonces, no es necesario que yo tenga que implementarlo en nube, puedo utilizar la capacidad de cómputo on-premise, pero la ventaja que tenemos con nube es que esos servidores me empiezan a dar una elasticidad adicional a la que yo puedo tener en mi capacidad de cómputo local. Entonces, de pronto puede ser una ventaja de tenerlo en nube, que esos servidores pueden ser elásticos, que yo puedo tener mayor o menor capacidad de cómputo sin tener que hacer adquisiciones de servidores adicionales, pero no es una restricción de que tenga que ser de esa forma. Perfecto. Otra pregunta que nos han lanzado es, ¿cuál es la diferencia entre microservicios y contenedor? Ok. Cuando hablamos de microservicios, digamos que es un estilo arquitectónico
que se implementa sobre contenedores o no sobre contenedores, pero son elementos diferentes. Digamos que contenedores es una forma en la que yo puedo hacer despliegues de mis aplicaciones para proveerles elasticidad, para proveerles capacidad de despliegue, para proveerles interoperabilidad, pero microservicios lo que me busca es más que podamos generar independencia entre las diferentes funcionalidades que yo tengo dentro de mi aplicación. Entonces, digamos que son dos implementaciones diferentes, donde se pueden complementar, donde pueden sumar fuerzas y lograr unos resultados muy exitosos, pero no necesariamente son lo mismo. Muy bien. ¿Dónde se guardan exactamente los datos? Ya, me imagino que se refieren a cuando yo guardaba esa información, que la guardaba en el servidor, que ya no la puedo guardar dentro de un contenedor, porque ese contenedor se destruye y va a eliminar la información que tengo guardada ahí. Entonces, como lo explicaba ahorita, tenemos normalmente unos storage externos, unos almacenamientos, unos elementos dedicados a almacenar esa información, donde yo voy, guardo registros, ya pueden ser bases de datos, pueden ser sistemas de gestiones de archivos o pueden ser elementos de cachés que estén distribuidos para que si un proceso está corriendo en diferentes procesos, en diferentes contenedores, pueda ir a consultar esos archivos, pueda ir a consultar esa información que está en esa base de datos, pueda consultar esa información que está en ese caché, y de modo que si se destruye ese contenedor, yo no tenga que perder esa información porque están en un repositorio específico para guardar esos datos que son ahí temporales. Muy bien. Y ya por último, a menos que os animéis y hagáis alguna pregunta más, si necesitamos un servicio de consultoría para el proceso de modernización, ¿qué deberíamos de hacer? Creo que aquí me ayuda a Miller con esa digamos, pues Alejandro lo mostró al final, digamos, tenemos un proceso, un marco de trabajo muy bien definido, donde la idea es ayudarles al cliente a definir esa ruta de modernización de las aplicaciones. Trabajamos con un equipo que es especialista en este tipo de servicios, hacemos una serie de talleres y workshops alrededor de diseñar esas arquitecturas de destino de la aplicación y definir el mejor escenario, mejor enfoque, ya sea un rebuild, un refactor o un replatform, como lo nombraba Alejandro. Y para todo eso, pues obviamente utilizamos una serie de herramientas, dependiendo cada uno de los casos, unas que nos evalúen hasta el código fuente y herramientas que tienen unos motores analíticos para determinar cuál es el escenario mejor y que nos ayude a optimizar este proceso de transformación. Muy bien. Nos ha surgido otra pregunta. ¿Tener contenedores reduce de alguna forma la posibilidad de ataques por ransomware o pérdida de datos? Sí, al tener contenedores, como lo contábamos ahorita, existen unas herramientas que me permiten analizar las vulnerabilidades que yo tengo dentro de mis contenedores. Entonces, me facilita poder tomar imágenes que estén cubiertas sobre ese tipo de vulnerabilidades y poder implementar y poder brindarme frente a ese tipo de prácticas. Perfecto. Vale, pues parece que ya no tenemos más preguntas. Agradeceros a todos el haber participado en nuestro webinar, dar nuevamente las gracias a nuestros ponentes. Gracias. Y por favor pediros que rellenéis una breve encuesta que os va a aparecer ahora al finalizar el webinar, que son 2 segundos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.